Buenos días, alumnos y alumnas de Física General 1. Les voy contando la clase 26, la última del curso, donde hacemos aplicaciones de las ideas de cuerpo rígido y sobre todo de rotación del cuerpo rígido, acompañando a la práctica 10. Algunos consejos generales y algunos ejemplos particulares. Los separé en puntos numerados. El primer punto es hablar de sistemas de cuerpos y partículas. Hemos hablado de sistemas de partículas en general, luego de cuerpos rígidos, y ahora supongamos que en un problema tenemos que trabajar con cuerpos rígidos y partículas. Por ejemplo, el caso más sencillo, un cuerpo rígido y una partícula. Lo que les quiero contar acá es que el cuerpo rígido aporta al sistema de materia formado por todo el cuerpo y la partícula, muchas cosas como si fuera una partícula de masa m mayúscula en la posición del centro de masa. Y otras cosas son características de que tiene cuerpo rígido, de que es un cuerpo rígido, no una partícula, perdón. Y lo que es de cuerpo rígido se va a notar porque aparece el momento de inercia. Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, si calculamos la posición del centro de masa del sistema, por definición general, tenemos que hacer 1 sobre la masa total, suma de la masa del cuerpo más la masa de la partícula, por la suma sobre todas las partículas de las masas por sus posiciones. En tanto que una parte es un cuerpo continuo, esa suma es una integral sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por sus posiciones. Más, ya que está fuera del cuerpo y es una partícula, un término. Entonces estamos haciendo una suma que tiene parte continua tipo integral y parte suma de términos individuales. Lo interesante es que la integral da exactamente igual al producto de la masa del cuerpo por la posición del centro de masa del cuerpo, no del sistema completo, del cuerpo. ¿Por qué? La posición del centro de masa del cuerpo es 1 sobre la masa por la suma sobre el cuerpo de las masas por posiciones. Y entonces, acá en el segundo renglón, lo que aporta a la posición del centro de masa el cuerpo es lo mismo que lo que aportaría una partícula de masa m mayúscula en la posición Rm mayúscula. Insisto, bueno, está en el dibujo. Rm mayúscula es la posición del centro de masa del cuerpo solo. Y la posición del centro de masa Rcm del sistema será algún punto intermedio que tiene en cuenta toda la masa del cuerpo más la masa de la partícula aparte. ¿Okay? El mensaje es, tenemos una expresión de posición del centro de masa como si fuera un par de partículas. Para la cantidad de movimiento, de vuelta, lo que tenemos que hacer para el sistema completo es la suma de masas por velocidades de cada parte. Una parte del sistema se organiza como una integral sobre los diferenciales de masa a lo largo del cuerpo y la otra parte del sistema es la partícula suelta. La primera integral, la integral que está acá, da exactamente igual a la masa del cuerpo por la velocidad del centro de masa. Porque la definición de velocidad del centro de masa es precisamente 1 sobre la masa por esa integral. O sea, pasamos la masa multiplicando, ¿se imaginan? Y nos queda la expresión de abajo. La miramos y ¿qué pasó con la integral? Bueno, se reemplazó por un término que parece una partícula de masa m mayúscula con la velocidad del cuerpo rígido. Con la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, hasta acá, el cuerpo rígido aportó como una partícula. ¿Qué pasa con el momento angular y después con la energía cinética? Bueno, el momento angular del sistema, como cantidad aditiva, como suma, es la respecto de qué cuerpo, respecto de qué punto, respecto del punto O, origen sistema de coordenadas, para ser general. La cantidad de movimiento angular del sistema, entonces, es la cantidad de movimiento angular del cuerpo rígido más la cantidad de movimiento angular de la partícula suelta. Porque siempre el momento angular de un sistema es la suma de los momentos angulares de sus partes. La L mayúscula sub O del cuerpo tiene la suma de todos los diferenciales de masa por la posición producto vectorial por la velocidad correspondiente. ¿Qué forma tiene? Lo vimos en alguna teoría, el momento angular de un cuerpo rígido respecto de un punto O. Resulta que se separaba en dos términos. Un término orbital y un término interno. El término orbital tiene la forma de momento angular de una partícula. Masa m mayúscula, composición, centro de masa del cuerpo,
producto vectorial por la velocidad del centro de masa del cuerpo. La parte interna es el momento angular que ve un observador subido al centro de masa. Y en los casos de cuerpos rígidos, desde el centro de masa lo único que se ve es una rotación. Entonces este momento angular, si la rotación en torno a un eje principal, se podrá calcular como momento de inercia respecto al centro de masa por velocidad angular. Y por último, la partícula suelta aporta su contribución de momento angular. M por R, producto vectorial por B, de la partícula. Entonces, ¿qué forma tiene esto? Como una partícula de masa m mayúscula, con su posición y su velocidad, como una partícula de masa m minúscula, con su posición y su velocidad, más un término de momento interno del cuerpo respecto al centro de masa. Para la energía cinética, la estructura es la misma. Si recuerdo, la energía cinética es aditiva, así que para todo el sistema hay que sumar las contribuciones, los diferenciales de masa que están en el cuerpo, más la masa suelta. Y lo que se suma en cada caso es un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Okay? Pero vimos en alguna teoría de sistemas de partículas que la energía cinética de un sistema, estoy viendo el cuerpo como un subsistema, se puede separar en dos partes. La energía cinética de movimiento del centro de masa del sistema, en este caso del cuerpo, como subsistema del sistema grande que estamos haciendo ahora, y la energía cinética interna, que es la energía cinética que ve un observador parado en el centro de masa. Que de vuelta, siendo el cuerpo rígido, si estamos parados en el centro de masa, lo único que vemos es que rota, si es que tiene velocidad angular, ¿no? Y entonces la energía cinética interna se escribe como un medio de momento de inercia respecto al centro de masa por velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿qué reconocemos acá? Un término de energía cinética típico de partícula para el cuerpo, que es una partícula de masa m mayúscula con velocidad del centro de masa del cuerpo. Un término de partícula suelta, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y un término de energía interna del movimiento de las partículas del cuerpo respecto al centro de masa del cuerpo. Entonces, cuando armen estas cantidades como cantidad de movimiento angular, cantidad de movimiento lineal, energía cinética, el cuerpo rígido, recuerden que aporta una parte tipo partícula y una parte, si corresponde, tipo movimiento interno. Respecto de la energía potencial gravitatoria, una formulita más. La energía potencial gravitatoria de un sistema es la suma de las energías potenciales gravitatorias de cada pedacito del sistema. En este caso tenemos pedacitos de diferencial de masa que están en el cuerpo, diferencial de masa por gravedad, por altura de esos diferenciales de masa, más el de la partícula suelta, masa por gravedad por altura de la partícula suelta. En la integral, si sacamos de factor común la gravedad, que es constante, acá a nivel terrestre, nos queda la integral de posición por masa. Posición h es la componente de altura de la posición. Bueno, esto da la altura del centro de masa. Entonces se recupera un término tipo masa por gravedad por altura del cuerpo, con la masa del cuerpo, la gravedad, y la altura del centro de masa del cuerpo, y un término de partícula suelta. Bien, con este mensaje, cuando hay sistemas con cuerpos y partículas, o con dos cuerpos, ustedes van a trabajar las cantidades en forma más práctica. O sea, nunca más volvemos a hacer las integrales, sino que esas se representan por algo que ya trabajamos en la teoría. Bien, por ejemplo, dos ejemplos, y ya vamos a la práctica. El ejercicio 4 de la práctica 9, acá está el dibujo, lo reconocerán, tenía un sistema de un bote y una muchacha. Vamos a modelar el bote como cuerpo rígido y la muchacha como partícula. El cuerpo rígido, en cuanto a posición del centro de masa, se puede pensar como una partícula concentrada en su punto medio. Y en cuanto a cantidad de movimiento P, se puede representar como una partícula de la masa total del bote con la velocidad del punto medio del bote. Entendiendo que el bote es simétrico y el punto medio es el centro de masa del bote. Entonces, en este problema lo que se preguntaba era
Si esto estaba flotando y no hay roce con el agua, cuando la muchacha camine para una punta, para la otra punta del bote, el bote como que se le va a ir para atrás. Bueno, visto desde afuera, la muchacha va a moverse hacia la izquierda y el bote hacia la derecha. ¿Cuánto? Bueno, esa es la pregunta, y el criterio de trabajo es que en este sistema compuesto, cuerpo rígido más partícula, se conserva la cantidad de movimiento P porque la suma de fuerzas externas es cero. Fuerzas externas, las que hace la Tierra sobre el bote, que es el peso del bote, la que hace la Tierra sobre la muchacha, que es el peso de la muchacha, y la que hace el agua sobre el bote, que es el empuje del agua. Todas esas son verticales, y como no hay movimiento en la dirección vertical, esas suman cero. Y no hay fuerzas externas horizontales. Entonces, en particular, la componente horizontal de P se conserva. Y eso quiere decir que se conserva la componente horizontal de la velocidad del centro de masa. Del sistema completo, no del bote, del sistema completo. Se la calcula a la velocidad del centro de masa al principio y se sabe que se mantiene todo el tiempo. Aunque la muchacha haga fuerza sobre el bote para caminar y el bote haga fuerza sobre la muchacha, porque esas fuerzas son internas del sistema que estamos trabajando. Bien, con esas consideraciones, bueno, acá está hecho en detalle, pero la cuestión es que inicialmente estaba todo, tanto el bote como la muchacha en reposo, los dos con velocidad cero, calculan la velocidad del centro de masa y da cero. Entonces el centro de masa tiene velocidad cero al principio, durante y al final del problema. El centro de masa con velocidad cero no se mueve. Entonces si lo calculamos al principio, va a estar siempre en el mismo lugar. Lo calculamos al principio con las cuentas que mencionamos recién. El bote como si fuera una partícula acá en el medio. Como esto está a 10 metros de la orilla y el bote mide 8 metros, la mitad del bote son 4 metros, es como una partícula a 14 metros de la orilla. Y la muchacha como una partícula a 18 metros de la orilla. Entonces con esas cantidades calculamos la posición del centro de masa y nos da a 15 metros de la orilla. El centro de masa va a estar ahí y se va a quedar ahí porque la cantidad de movimiento total del sistema es cero. Entonces, cuando la muchacha vaya hasta la otra punta, va a haberse acercado alguna cantidad de metros a la orilla y el bote se va a haber ido un poco para afuera. No volví a hacer el dibujo, pero lo hacen ustedes, y lo importante es que de esas posiciones nuevas recalculamos el centro de masa y nos vuelve a caer a 15 metros de la orilla porque nunca se movió de ahí. Entonces, lo que planteo por acá es que el extremo del bote, que la muchacha, cuando llega al extremo izquierdo del bote, está a una distancia X de la orilla. Y el bote está de ahí en adelante, o sea que el centro del bote está 4 metros más allá que la posición de la muchacha, que estoy llamando X. Entonces, recalculamos la posición del centro de masa, diciendo, el bote está a X más 4 metros de la orilla, la muchacha está a X metros de la orilla, y lo igualamos a 15 metros. Posición del centro de masa desde el principio. Con eso despejamos X y nos da la posición de la muchacha, bueno, 13 metros de la orilla. Si la muchacha está, cuando se vino para este lado, a 13 metros de la orilla, significa que el bote avanzó 3 metros para allá. O sea, el centro del bote pasó de 14 metros a 17 metros. Completen el dibujo y rescaten que el punto práctico de este problema fue decir que el centro de masa estuvo siempre en el mismo lugar. La justificación es que la cantidad de movimiento se conserva del sistema total y era cero, y entonces nunca hubo movimiento del centro de masa. Bueno, cortamos acá y sigo con el ejemplo, bueno, todavía de cuerpos y partículas, pero con cuestiones angulares.